Buenas tardes a todos los que llegan a esta segunda plática del coloquio de orientación matemática. También, como en la plática anterior, Ernesto Lupercio es un investigador del CIESTAB y le damos las gracias por venir a dar esta plática. Tiene también algo de sabor físico, tal vez un poco más incluso que la anterior de Jacob, y pues en ese canal de tratar de orientar a la gente para llevar las optativas, pues tanto a los físicos que lleven optativas de matemáticas, como también podría ser que los matemáticos lleven optativas de física, pues nos dé una plática externa frontera. Y bueno, también les hacemos la invitación a los ponentes de, en algún momento, si quieren ir como mencionando qué materias estaría bien que los estudiantes llevaran, pues, para orientarlos. Y muchas gracias por venir y estamos. ¿Qué? Yo también soy editor y... Sí, claro. Bueno, antes que nada, pido una disculpa a la gente que son profesores, que ya no saben, porque voy a hablar de cosas muy elementales. Y es más el espíritu de lo que voy a decir, como una guía hacia un modo de enfrentar o de pensar fenómenos físicos y matemáticos, que el contenido de lo que voy a hacer, que es muy elemental. Sin embargo, incluso de lo más elemental, si se reflexiona lo suficiente, uno puede aprender alguna cosa. Bueno, para empezar, voy a hablar de las relaciones de la topología y la física. Y espero que pronto, en algún momento este año, una versión de esta charla aparezca en la revista Universo.mat, que es una revista de divulgación matemática. Jacob es el editor en jefe, yo soy uno de los editores asociados. Y nos esforzamos por acercar al gran público matemático, desde ingenieros hasta matemáticos profesionales, cosas de interés. Sentimos que es la única revista en español de esta naturaleza. Y cae un poco entre matemática y inteligencia, ¿no? Tiene su estilo, pero además, bueno, insistimos en la alta calidad de las contribuciones, varios maestros físicos, por ejemplo, de la revista, y todos los artículos son en español, lo recomiendo ampliamente. Si buscan en Google Universo.mat, les aparece la página, pueden ver todos los otros anteriores. Se me olvidó mencionar, a mí tal vez lo puedes mencionar tú, que acabamos de anunciar el concurso de ensayo matemático justo para los estudiantes de licenciatura. Pero el póster, sí, yo tengo el póster, pero ahí no está. Sí, ahora vamos a dejarlo. Pero bueno, eso es el Universo.mat, ciertamente. Universo.mat acaba de anunciar ayer en Facebook, sigan a Universo.mat en Facebook, el primer concurso de ensayo matemático con grandes premios y además la publicación de las piezas ganadoras en la revista, el póster que vamos a mostrar, y además, bueno, yo soy ahora investigador en CIESTAB y también en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Mi oficina aquí en la UNAM es la 314, pueden verme cuando quieran. Y además tenemos este evento en donde, por ejemplo, daré una versión larga de lo que hoy voy a decir muy brevemente, con detalles, hoy voy a dar detalles, un poco de las ideas, pero en esta escuela de verano, algo así, en su página web, se puede escribir todo aquello, y en la escuela de verano habrá cursos, sobre todo las de las matemáticas, pero en particular yo estaré dando una versión larga, con detalles, ya a muchos de los aspectos, exactamente de los aspectos que hablaré, pero bueno, voy a dar más detalle.
Y desde luego, como la charla anterior, hay un libro asociado a todo esto, que es un libro que tengo con algunos colaboradores, que se llama Teorías Topológicas Cuánticas de Campo, en edición 2, o algo por el estilo, largo título, y si me mandan un correo electrónico, les puedo mandar la versión PDF. Todavía están en la página con mis colaboradores, pero les puedo mandar la versión más reciente si me mandan un correo electrónico. El libro es un poco más sofisticado, más avanzado, se espera que sea para estudiantes hacia el final de la maestría, pero incluso estudiantes de licenciatura pueden encontrar cosas de provecho aquí y allá, dado que es un libro también bastante largo, como de 400 páginas, en donde se habla de muchas de estas cosas. Vamos a estos preliminares y ahora sí, trataré de entrar en materia. Pues, mi formación matemática inicial, aunque yo también estudié física y matemáticas en la licenciatura, mi formación matemática inicial fue en el campo de la topología y después ha ido evolucionando hacia la geometría, la física matemática, la geometría algebraica. Pero mi formación inicial, donde todos empezamos a caminar en alguna parte, fue en el campo de la topología. Dieudonné tiene un libro muy bonito sobre la historia de la topología algebraica, que cubre principalmente el siglo XX, la década de los 80, sobre todo el estilo. Y en este libro se atreve a decir una frase muy interesante, que es que el siglo XX en matemáticas es el siglo de la topología algebraica, porque para Dieudonné la topología algebraica fue el pegamento que invadió y atrajo a todas las ramas de la matemática en el siglo XX, desde la hidrodinámica hasta el álgebra, todas las ramas de las matemáticas. Entonces, mi consejo inicial para qué cursos tomar es: tomen todos los cursos de física y todos los cursos de matemática y de todas las disciplinas, y podrán así empezar a estudiar la topología. Pero, como desde luego esto es imposible, lo que esto quiere decir en realidad es: mantengan su curiosidad abierta y no tomen demasiado en serio los cursos. Aprendan y aprendan y aprendan y aprendan. Bueno, los cursos solo son un cierto aprendizaje. En realidad es casi imposible aprender nada en un curso, uno tiene que sentarse y pensar y meditar, y es como uno aprende. Los cursos son algo secundario. Sin embargo, desde luego un curso de topología ayudaría a aprender topología, por ejemplo. Pero iré diciendo algunas cosas. De cualquier manera, la palabra topología, si no la topología, aparece en cartas de Listing en alemán en 1837. Su libro ya con el título Topología es de 1847. En 10 años ya había usado esta palabra en sus cartas. Pero la topología es anterior. Sin embargo, el hecho de que la palabra sea de 1837 es interesante, porque ya había una conciencia suficientemente clara de que esto era una disciplina. Las ramas de las matemáticas, como las fronteras en las veces son artificiales, la matemática es una unidad, todo es conectado con todo. Sin embargo, ayuda a entender el mundo de estas funciones artificiales y luego deshacerse un poco de ellas. Y ya para 1835, 1840 ya es claro para todo el mundo que esto es una disciplina. Una de las más profundas influencias es la de Euler. En inglés la palabra aparece en 1883 en la revista británica Nature, por primera vez en inglés. Es la primera referencia, si ven el Oxford English Dictionary, la primera referencia en inglés a la palabra topología aparece en Nature, en el obituario de Listing. Y de cualquier manera, ya hay un teorema topológico muy famoso en 1736, que es el de los 7 puentes de Königsberg, que es uno de los matemáticos que influenció toda la matemática profundamente, y en particular a la topología. Entonces, bueno, ¿en qué consiste el asunto de los 7 puentes de Königsberg? Bueno, ahí hay más o menos un mapa de los ríos en Königsberg, y hay 7 puentes. En mis notas, todos están con distintos colores, me esforcé a poner todo tipo de colores y no se les olvidó. Entonces pueden ver mis notas para que me queden. Los mapas son verdes.
pero no se va a ver para los colores como así, lamentablemente. Así es que bueno, es una fuentes verdes. Esta es una isla, otra isla, y las dos orillas del río. Nada más aquí, creo que aquí o aquí había una iglesia, y había una versión dominical que era tratar de pasar por todos los puentes una sola vez por cada. Una sola vez por cada. Y bueno, se puede intentar, si vemos que está la iglesia, vienes por aquí, vienes por acá, sales por aquí, sales por acá, sales por aquí, sales por acá. Y ya ese puente no pudiste recorrerlo, sin recorrer otro puente dos veces. Y realmente es profundamente original, es como, bueno, esto necesitó una bella protección matemática, que es la siguiente. Para empezar, ya muy lúcidamente, Euler se da cuenta de que, aunque aquí las partes de tierra son enormes, los puentes chiquitos, lo esencial es las relaciones, la estructura de las relaciones entre los puentes y las partes de tierra, y puede encontrar toda la parte B a un punto, toda la parte A a un punto, toda la parte C a un punto, toda la parte D a un punto. Esta comprensión ya es un proceso topológico, pero no afecta el problema. En realidad es lo mismo recorrer todos los puentes una vez que recorrer todas las aristas de ese grafo o gráfica una vez, donde toda la orilla A de una orilla ahora es un punto, y toda la isla B es un punto, y toda la orilla C es un punto, y la otra isla es un punto. Y ahora se ven los puentes muy grandes, las partes deben ser como puntos insignificantes, pero otra vez es el mismo, recorrer todas las aristas una vez que hacerlo de las puentes en la iglesia. Entonces, ¿qué piensa Euler al respecto? Bueno, nos dice, bueno, pensemos en la situación. Tomamos cualquier situación de ese estilo, con vértices y aristas, cualquier situación de ese estilo. Y bueno, todo cualquier punto, incluso puede haber vértices artificiales como el vértice 2, que está en otro color, aunque no se vea. Es un vértice artificial que está en realidad en medio de una arista. Y algo que queda claro es que cada que entro a cualquier punto, tengo que salir. Hay solo dos excepciones: el punto donde empecé, de donde solo salgo, y el punto donde termino. Bueno, en realidad puedo entrar y salir muchas veces, pero ahí solo entro y termina el paseo. Entonces, en un paseo de cualquier índole, en todo punto entro y salgo. Si es un vértice intermedio, el número de rayitas que tocan el vértice tiene que ser cambio. En el inicio puede ser impar, porque solo salí, y en el final puede ser impar, porque solo entré. Ahora, si el inicio es igual al final, ni siquiera eso, todos son pares. Pero esto ocurre sí y solo si el inicio es igual al final. Entonces, o hay dos vértices impares, o todos son pares. No hay otro camino. El número de vértices impares es 2 o 0. Muy bien, dicho esto, regresemos al problema. Y hay varias cualidades que empezamos a observar. Uno es que en realidad la forma específica de los puentes es irrelevante. El problema es absolutamente resistente bajo deformaciones. Puedo formar brutalmente el problema. Por ejemplo, aquí los puentes tienen todo tipo de curvas y sinuosidades, y es el mismo problema exactamente. El problema es muy resistente a deformaciones. Segundo, el paso matemático es: tengo un objeto geométrico resistente a las deformaciones, y con ello produzco un objeto aritmético o algebraico. En este caso es esta lista de valencias de vértices. El vértice A tiene 3 rayitas, 3 aristas que lo tocan, el vértice B tiene 5, el vértice C tiene 3, el vértice D tiene 3. Luego cuando la imparidad es 4. Y como 4 no es ni 0 ni 2, lo que ya había dicho, el número de impares era 2 si empezabas en un lugar distinto de donde terminabas, y era 0 si empezabas en un lugar donde terminabas. Pero aquí es 4, ninguna de las dos cosas ocurre. Como es 4 y este 4 no es 0,
Es más, este 4 módulo 4 nos dice los demás. Bueno, entonces es imposible resolver este todo. No es difícil, es absolutamente imposible, porque para que hubiese una solución este número debería ser 0 o 2 y este número es 4. Esto es lo que se llama una obstrucción algebraica a un problema topológico. El problema topológico es recorrer la gráfica una vez cada lista. La obstrucción algebraica es el número 4, y 4 no es 0, y como 4 no es 0 y 2, entonces el problema es imposible. La obstrucción algebraica me dice la imposibilidad de resolver el problema topológico. Y este es un gran esquema para la resolución de problemas en matemáticas y física. Estoy hablando de algo que parece muy sencillo, pero a veces hay una ecuación diferencial. Y lo que uno hace es asociar el espacio de las posibles soluciones de la ecuación diferencial, asociarle un sofisticado invariante algebraico. Este algebraico es una obstrucción, y si esta obstrucción no es 0, no hay una solución de posible. Hola. Entonces, ya como mencioné en la charla anterior, el teorema fundamental del álgebra. El teorema fundamental del álgebra se puede demostrar de esta manera, con una obstrucción algebraica a un problema topológico. Pero déjenme decir un poco más. Este es el esquema, uno de los esquemas descubiertos en el siglo XX, que es el esquema de la topología algebraica. Tienen un objeto geométrico topológico y quieren saber algo sobre él, alguna proposición sobre este objeto algebraico o topológico. Y hay algún procedimiento, en nuestro caso fue contar las valencias de los vértices. El objeto topológico era la gráfica de los puentes de Kiamsberg. Y la flechita esta moradita, que no se ve, es un procedimiento que nos proporciona un objeto algebraico discreto. Y por discreto quiero decir que conforme deformo el objeto geométrico brutalmente, bajo transformaciones topológicas brutales, deformo el objeto geométrico, el objeto algebraico no cambia. Es lo que quiero decir por discreto. Esto también se dice que es un invariante algebraico. ¿Invariante bajo qué? Bajo deformaciones del objeto geométrico. Entonces, deformo brutalmente el objeto geométrico, sin embargo, el objeto algebraico ni se entera. Es un invariante algebraico a un problema geométrico, es resistente bajo deformación, y con frecuencia nos proporciona una obstrucción a algún problema de existencia. ¿Existe un camino que recorre los puentes una vez? Hay un objeto algebraico, un numerito, que me dice que como no es 0, no existe. Entonces, esto es una obstrucción. Este es el esquema de muchísimos problemas famosos en la topología algebraica. Y de esta manera es como se resolvieron muchísimos problemas legendarios en la matemática. Muy bien. Por ejemplo, ponemos otro ejemplo. Es muy sencillo y enseguida sabrán la respuesta. Existirá un poliedro, un politopo, un poliedro convexo, con 6 vértices, 12 aristas y 9 caras. Pues pueden intentar construirlo y frustrarse, ¿no? Como pueden tratar de recorrer los puentes. Y le pueden decir a un niño, a ver, podrías tratar de construir esto con cartón, uno con 6 vértices, 12 aristas y 9 caras. El niño rápidamente, no va a tardar demasiado, después de intentar un poco con plastilina, más fácil que con cartón con plastilina, el niño rápidamente va a darse cuenta que hay algo raro, de que no se puede hacer esto, de que las caras empiezan a forzar las esencialistas y las aristas, el número de aristas forza el número de caras, y hay algo extraño aquí, ¿no? Cuando lo trato de hacer con plastilina, simplemente no puedo lograr esta configuración. Entonces, este es un problema de existencia. ¿Existirá un cosa así hecha de plastilina con caras planas que tenga esto? Desde luego la solución de la característica de orden. O también, otra vez, encuentro la solución. Esto es bien sabido. Resulta que si tomas las caras, los vértices, las aristas, de cualquier politopo convexo, hecho de caras, en dimensión 3, siempre los vértices más caros de las aristas es igual a 2, para todos.
para el cubo, para el dodecaedro, para la pelota de fútbol y para todos los demás. Demostrar esto es un poco más difícil. Y en efecto, si uno es totalmente riguroso, la demostración de Euler, que es muy bonita y esencialmente correcta, tiene sus detalles. Demostrar esto requiere ya de algún pensamiento un poco más. Se puede hacer de muchas maneras. En dimensión 3 se puede hacer de muchas maneras. Sin embargo, eso es cierto en todas las dimensiones. Hay una afirmación equivalente en dimensión 10, 12, 15, 25, y cada vez sería más complicado tratar de demostrarlo con con argumentos elementales. La gente puede hacer todo tipo de cosas. De cualquier manera, en la página anterior, pues si calculamos la característica de Euler sería 3, como solo es 2, no lo voy a poder hacer convexo y contrafilino. No sé si introduciendo un agujero o algo así lo tendremos que pensar, pero es imposible. Esto es otro ejemplo de una instrucción algebraica de un número o un problema geométrico. Y el problema geométrico además es brutalmente resistente bajo deformación, porque que el politopo estuviera hecho de caras planas es irrelevante. Puedo inflar el politopo y hacerlo en una esfera, tomar cualquier división de la esfera por rayitas, que tenga vértices, poner una gráfica en la esfera que tenga vértices, aristas y caras en la esfera. Y daría una propiedad de la esfera. Y claro, si es de la esfera también es del elipsoide. Quiero decir, el problema es muy resistente bajo deformaciones, otra vez, y es del mismo tipo. El invariante no cambia bajo deformaciones y nos da una obstrucción de existencia del problema. Es el mismo esquema del que hablé anteriormente. Es el mismo esquema. Muy bien. Entonces, notemos que hasta ahora hemos pensado en gráficas y sus generalizaciones. Es decir, primero pensé en gráficas, que eran puntitos con rayitas que resumían. Y luego pensé en hebros, que eran puntitos con rayitas, y luego quizá caras que rellenaban, ¿no? Estas cosas. Y toda una rama, todo un subuniverso de la topología, digamos la topología combinatoria, estudia los objetos que se pueden hacer con puntitos, rayitas, circulitos, tetraedros, etc. en todas las dimensiones. Estos son complejos iniciales. Y uno puede tratar de modelar, bueno, esto es precisamente casi lo que ocurre en las películas, ¿no? Ustedes ven el caballo bonito con el caballo hermoso con su pelo fino, una película de no sé qué, caricaturas, pero en realidad son trillones, ¿no?, de pequeños triángulos que todas las superficies están trianguladas, pero tan finamente trianguladas que el ojo ya no lo nota. En realidad es extremadamente difícil, por ejemplo, producir curvas C infinito, curvas suaves. Ustedes ven la curva de un auto así muy suave, todo eso, pero fue modelada con splines, que no tienen número de derivadas y no todas, ¿no? Eso es muy difícil en el mundo cotidiano producir cosas que no sean esencialmente triangulares, porque hoy en día, por ejemplo, trabajamos con computadoras y las bases de datos que tienen vértices y todo esto, porque una cantidad infinita de datos. ¿Cómo describes una esfera? Bueno, puedes decir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Es un modo de escribir una esfera. O puede dar muchísimos vértices si la quieres dibujar en la pantalla para hacerla más visual. Pero no va a ser una esfera perfecta, que requeriría una cantidad infinita de datos. Entonces, todas las cosas que vemos en la computadora, hay mucho de diseño industrial, y este no sé qué, en realidad está hecho de estos objetos combinatorios. Y hay toda una tecnología muy potente para estudiar estos objetos combinatorios, no voy a entrar en este tema, pero se llama la teoría de conjuntos iniciales. Es una teoría, sí combinatoria, pero algebraica y categórica muy sutil, muy bonita. Y hay todo un conjunto de métodos para estudiar estos objetos. Sin embargo, queremos, ¿por qué es que ha tenido una influencia tan grande en la física y en las otras ramas de la matemática y la topología si solo se refiere a estas cosas hechas de triangulitos? Y hay un motivo, es decir, en la geometría y en el análisis clásico, que vienen de la física, que se conectan con la física, que ahora sí están relacionados verdaderamente con la física, más que estos triangulitos.
Que también hay modelos finitos en física y todo, pero bien, la física tradicional, relativista, cuántica, la relatividad general, la cuántica, la mecánica clásica, con todas estas ramas de la física, influenciaron profundamente, pues, algo que se llama la geometría diferencial, que es un curso que deben tomar. Deben tomar mecánica clásica, sin duda, al menos mecánica clásica y física. Muchísimo de la matemática evolucionó orgánicamente en el mismo jardín que la mecánica clásica. Newton es el ejemplo arquetípico. Y el objeto geométrico, los objetos geométricos importantes en la física tradicional, la matemática tradicional, la topología algebraica moderna, pues sí es una cosa muy revolucionaria. Pero eso pues es el siglo XIX, tranquilamente, ¿no? El anterior es el concepto de variedad suave o lisa o diferencial, como le llaman ustedes. ¿Y qué es una variedad? Bueno, la definición de variedad es la siguiente. Es un conjunto de puntos en algún espacio que se llama dimensión 50, 3, 2, 1, la que sea. Conjunto de puntos en R, en este dibujo se ve 3. Que bajo un cambio de coordenadas se ve como un subespacio. Entonces, por ejemplo, una superficie lisa, suave, como la que dibujé, en cada punto de la superficie, hay un cambio de coordenadas en una bola alrededor de ese punto, que lo hace completamente plana. Y cambio de coordenadas quiere decir una función diferenciable con inversa diferenciable de una bola a ella misma. O sea, de esta bola a esta bola. Es un cambio de coordenadas, nomás cambia las coordenadas y se ve completamente plano. Esa es la definición de variedad diferenciable. Parece un poco rara, ¿no? ¿Por qué insistir en los planos? Pero hay un motivo filosófico matemático profundo, que es que lo único que sabemos calcular los matemáticos es la parte numérica. No tenemos ni la más mínima esperanza de que lo más complicado de lo lineal. Entonces, bueno, hasta me dediqué mi única transparencia técnica a este hecho que es tan importante. ¿Qué quiere decir un cambio de coordenadas liso, suave, infinito? Que es una función, una bola con inversa, con todas las derivadas parciales continuas, y la inversa con todas las derivadas parciales continuas. Esto es lo que quiere decir. Esto es ya bastante técnico, si lo piensan. Es decir, Newton lo entendía perfectamente, pero no lo podía definir, porque pues necesita la definición del límite para la función de derivada, y la sutileza de la estructura de los números reales, ¿no? Que es algo sutil, ¿no? Entonces, esto ya requiere una cantidad considerable de desarrollo en los fundamentos de la matemática. Desde el punto de vista físico, sin embargo, es razonable creer que existen definiciones que correspondiesen con esto. Pero hay peligros, ustedes han vivido en las corrientes de Peano, de centrales, de esta pelota. Es decir, decir estas cosas bien tiene sus interesantes dificultades. Pero ustedes, pues, en análisis, cálculo, aprenderán todos esos detalles. Muy bien. Muy bien. Entonces, hay un teorema muy importante que ilustra por qué la topología es tan importante en otras ramas de la matemática. Por ejemplo, el ejemplo diferencial de los ecuaciones diferenciales. ¿Cómo lo voy a explicar? Y es este teorema que dice que toda variedad compacta es triangular. Es decir, si tengo una variedad, dije algo que una variedad que, y aquí está la definición de variedad, usé puro análisis, ¿no? Para definir variedad. Y ahora resulta que hay una conexión entre estas dos cosas. Toda variedad es triangular. Demostración. Bueno, pensemos cómo demostraremos esto para una curva en el plano, y luego para una superficie, y luego lo empezamos a crearlo en cualquier dimensión. Para una curva en el plano, tome la curva. Y como es compacta, existe un numerito que me dice que no oscila su derivada más rápido que ese numerito. Que el vector tangente no oscila más rápido que eso. O sea, en una curva de Peano, si existiera el vector tangente, oscilaría tan rápido y no hay ese numerito. Pero es una curva suave, tiene todas sus derivadas y son continuas. Y si es compacta la curva, están acotadas.
Entonces, pues la derivada es, y hasta la segunda y la tercera están acotadas, es decir, no oscila el vector tangente demasiado rápido. Como no oscila el vector tangente demasiado rápido, existe una cuadrícula suficientemente pequeña en donde no pasa nada, en donde el vector tangente apenas se cambia. Esta cota en la oscilación del vector tangente hace que yo pueda escoger una cuadrícula en donde el vector tangente no hace prácticamente nada. Y la capacidad de la curva. Entonces cojo la cuadrícula donde el vector tangente no hace nada. Y se ve plano. Y con esto divido la curva en unos índices. Bueno, ahora pensemos en una superficie en R3. Otra vez es compacta y ahora, pues el vector normal, que es el producto cruz de las dos derivadas parciales, o lo que sea, tiene ahí un determinante de derivadas parciales. El vector normal, pues también su oscilación está acotada. Entonces puedo tomar una acumulación, ahora son cubitos en R3, suficientemente pequeña, de modo que cuando intersecto con la superficie, y esto es uniforme sobre toda la superficie, pues ve como un planito. No oscila mucho el vector normal. Una vez que se ve como un planito, pues se ve como un planito intersectando el cubo. Eso es fácil de regular. Y con esto triangulo toda la superficie. Ahora, noten que el número de triángulos crece brutalmente con respecto a la oscilación de la derivada. Si la derivada está oscilando mucho, necesito una cuadrícula mucho más chiquita y acabo con muchísimos triángulos. Entonces, en la superficie, que es el pelo de un ratoncito de la película de no sé quién, pues ahí el vector normal oscila muchísimo, sobre todo en la punta del pelo del ratón. Pero pues, tomando cubos suficientemente pequeños, puedo triangular. ¿Se me explicó, no? Entonces, fue importante que diera compacto para la demostración que acabo de ofrecer. Pero bueno, esta demostración que acabo de ofrecer, eso demuestra que estas dos, el mundo combinatorio de los triangulitos y el mundo del análisis de las derivadas, están conectados. Y este es uno de los grandes temas de la matemática también. El hecho de que todo está conectado con todo, que la matemática es de una profunda unidad. La combinatoria, el álgebra, el análisis, la geometría. Toda la matemática está íntimamente conectada, cada una de sus ramas con cada una de sus otras ramas. De hecho, es bastante artificial la matemática en ramas. Y aunque es útil para la cuestión discursiva. Cuando veamos una relación ahora de este mundo de triangulitos combinatorios, de triangulitos de contar vértices, sacar hacia listas, con el mundo de las ecuaciones diferenciales. Pensemos en las ecuaciones diferenciales lineales, las más sencillas, que geométricamente esto se llama un campo vectorial tangente. Si tienes tu superficie o tu variedad de dimensión 40, de dimensión 58, o tu superficie de dimensión 12, de dimensión 13, si quieres pensarlo así, un campo vectorial tangente, pues es en cada punto un vector tangente. Y este vector tangente cambia diferencialmente, suave, continuamente a lo largo de la superficie. En el dibujo hay un punto en el que se anula este punto. Y en todos los demás puntos no se anula este pedazo de superficie. Entonces tienen todos estos vectores tangentes. ¿De acuerdo? Ahora, el teorema de existencia y unicidad para ecuaciones diferenciales lineales ordinarias del curso de ecuaciones diferenciales implica que es lo mismo tener uno de estos campos vectoriales que tener sus curvas integrales. La curva integral es la curva que en el punto P de la curva, la velocidad de la curva es el vector tangente. Estoy viajando por esta curva a esa velocidad. Entonces las curvas integrales cubren la superficie. El teorema de existencia de unidad dice que la cubre, por ser compacto, que no se intersectan, que son disjuntos, porque condiciones iniciales determinan el resto de la ecuación diferencial. Si se intersectaran serían la misma curva. No se cruzan las líneas integrales, es decir, que dividen en una especie de fideos a la superficie, estos fideos, y es lo mismo tener estos fideos, que se llama una foliación de dimensión 1, que tener el campo vectorial. Claro,
hay un peligro, los puntos donde el campo vectorial se hace cero. Me parece que las curvas pueden cruzarse. Pues no es que se crucen porque tarda un tiempo infinito en llegar ahí. Entonces se cruzan, pero en el infinito, que nunca. Si voy a conocerte en el infinito, nunca te conoceré. Es decir, no se cruzan, ¿no? Se cruzan. ¿Sí me explico? Entonces tienes es lo mismo tener estas curvas integrales que estos vectores. Este es el teorema de existencia inicial o de consenso convivencial sobre las lineales que conocemos. Sobre todo, y en efecto, demostración, hagan un cambio de coordenadas y tienen exactamente la ecuación que ustedes conocen. Muy bien, ahora esto desde luego suena a física porque lo es, y suena a geometría porque lo es, y suena a matemáticas porque lo es. Y la verdadera pregunta es por qué dividimos estas cosas en varias, ¿no? Hay que, por ejemplo, para entender estas cosas hay que estudiar ecuaciones diferenciales, otro curso importante. También hay que estudiar un análisis complejo porque, fíjense, hay algo que me importa en este momento, que es que en estos puntos críticos o ceros del campo vectorial, donde la cosa parece que se pone bueno, pues está interesante, ¿no? Entonces le voy a dibujar un pequeño circulito alrededor de todos esos puntos, muy pequeño. Y aquí ya las colores se perdieron, ¿no? Pero este pequeño circulito que era verde, pues cada punto del circulito tiene un vector. Porque cada punto tiene un vector. Y no es cero, porque el cero estaba aislado, ¿no? Pero pues tengo un vector no cero para cada punto del circulito, que está cerquita del cero. Aquí está cerquita de cero el circulito. Este es el cero. Y cada punto del circulito tiene un vector. Voy a dividir ese vector entre su norma. Entonces, cada punto del círculo se va a un punto del círculo. Esto me produce una aplicación del círculo en el círculo. ¿De acuerdo? E inspirado en un análisis complejo me pregunto cuántas vueltas le da el círculo al círculo. Eso es algo que aparece en la teoría de los residuos en el análisis complejo, muy naturalmente. Copiando la idea del análisis complejo, que es otro curso que tienen que tomar, nos hacemos la pregunta: ¿cuántas vueltas le da? Bueno, resulta que es fácil ver que, piensen, que si el circulito ya es chiquito y luego más chiquito, o más chiquito, o más chiquito, este número no cambia, el número de vueltas no puede cambiar. Piensen, es bastante razonable. Entonces es un invariante del punto, no del círculo. Es un numerito, puede ser positivo o negativo, si lo pones así o así. Se llama el índice del cero. Es un numerito entero. Y noten que ya voy en el malévolo camino hacia un invariante algebraico. Es una cosa discreta, un número entero. ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, si yo quisiera hacer esto en una variedad, digamos, de dimensión 3 metida en dimensión 4, no podría hacerlo con un circulito, con un análisis complejo. Tendría que tomar esferitas. Ahora piensen, si un circulito le da 8 veces la vuelta a otro circulito, la imagen inversa de un punto, ¿cuántos puntos son? Supongo que tengo una liga roja y aquí un círculo de una liga negra. Y le doy 8 vueltas con la liga roja y la liga negra. La imagen inversa de un punto, ¿cuántos puntos son en la liga roja? 8. No hay muchas respuestas posibles. 8. Entonces, en dimensión 1, pues, es el número de vueltas o el número de imágenes inversas. En dimensiones elevadas, pues la idea obvia es contar el número de imágenes inversas. Con orientación y toda la cosa para los signos, pero déjenme ignorar eso. Entonces, ¿cuántos números de imágenes inversas? Y con esto puedo hacerlo en cualquier dimensión. Ya no es necesario que cuente las vueltas. Ya puedo contar el número de vueltas que una esfera le da a otra. O que una 57 esfera le da a otra 57 esfera. Es importante que sean de la misma dimensión. Pero bueno, esto lo puedo lograr haciéndolo con cuidado. Entonces, no es esencial que sea de dimensión 2 para el argumento, aunque copié la idea de análisis complejo donde era esencial que fuera de dimensión 2, pues esta idea es más fuerte que la idea de denominación de análisis complejo, y en topología diferencial puedo hacerlo en cualquier dimensión. Muy bien, y entonces ahora tenemos un teorema
muy famoso que se llama el teorema de Poincaré-Hopf, que relaciona ecuaciones diferenciales con la combinatoria de los triangulitos. Es un teorema asombroso. Dice, toma todos los ceros, toma cualquier campo vectorial de tu variable, el que sea. Toma cualquier campo vectorial. ¿Okay? ¿Tiene ceros o no? Sí. Fíjate en los ceros. Y calcula el índice en cada cero. Nota que el índice en cada cero, no se los dije, pero ejercicio, basta calcular la derivada. Porque esta cosita que haces está en la matriz de la derivada. Si veo los valores propios y eigenvalores de la derivada, con eso puedo saber cuántas vueltas da. Entonces es algo increíble, ¿no? Porque hago cálculo infinitesimal en estos puntos. Es un cálculo local. Y calculo las vueltitas en cada punto, el índice. Y sumo los índices, a lo baboso. Lo sumo. Teorema de Poincaré-Hopf. Eso es lo mismo que la característica de Euler de las superficies y la triangulo con cualquier triangulación. Corolario. La característica de Euler no depende de la triangulación. Ahora, este teorema es un teorema un poquito difícil de combinatoria. Y estoy a punto de demostrarlo usando ecuaciones diferenciales. El teorema es la característica de Euler no depende de la triangulación que tomé en ninguna dimensión, por cierto. No solo para las superficies. Dimensión 14 también. Hay demostraciones combinatorias, pero para la dimensión 57 empieza a ponerse difícil. Estamos a punto de demostrar este teorema usando ecuaciones diferenciales. Muy bien. Esto es típico de la matemática. Esta es la demostración debida a Louis Poincaré y Heinz Hopf. La idea es, dice, bueno, para empezar voy a demostrar que existe un campo vectorial para que esto es cierto. Yo dije, para cualquier campo vectorial esto es cierto. Yo empiezo, paso 1. Existe un campo vectorial para que esto es cierto. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, tomo cualquier triangulación de la superficie y a cada triangulito le hago este dibujo de curvas. Y ya acabé. Se pegan bien estos dibujitos, si lo piensan. Se pueden pegar suavemente. Puedo adoquinar, o sea, cada uno es un triángulo. Pues copio este dibujito en cada triángulo con cambios de coordenadas correctas. Y pues aquí me da -1, más 1 al índice, más 1 al índice, menos 1 al índice, si lo calculo, las vueltitas. Y pues cada lista es vértices más caras de los ángulos. Entonces, dada una triangulación, produce un campo vectorial que me calcula la característica de Euler. Dada una triangulación, este es el conjunto de todas las triangulaciones, es un conjunto discreto. Produce un campo vectorial. El conjunto de todos los campos vectoriales es un conjunto continuo. Puedo deformar un campo vectorial en otro. No puedo deformar una triangulación en otra. Son discretas. Y lo que hice es que la característica de Euler, lo que demostré es que el índice de Poincaré-Hopf es una extensión de la característica de Euler. Ya casi acabé. ¿Qué me falta demostrar? Me falta hacer un cálculo, que es el siguiente, que es de ecuaciones diferenciales, ahora sí. Que cuando deformo el campo vectorial es un nuevo campo. Lo que dije hace rato. Que cuando no podía deformar triangulaciones, ahí era muy difícil demostrar un teorema como este. Podía hacer movidas como de Rademacher y cosas combinatorias, pero no podía deformar una triangulación. Ahora puedo deformar un campo vectorial. Y en realidad, de deformaciones pequeñas no tienen problema. Es obvio que no cambies de número. El problema es cuando dos ceros chocan. Pero no hay tantos casos. Tengo un cero de índice n, un cero de índice n, tengo las matrices locales, linearizo la situación y puedo escribir hasta con ecuaciones, pues una familia de campos vectoriales en donde chocan y calcular antes y después del choque es un cálculo como los que se hacen en ecuaciones diferenciales y ver que no cambian.
Y solo tengo que ver con el choque de los puntos. Eso es todo. Al hacer este cálculo, en efecto, se demuestra que es continuo, por lo tanto, es una constante en todo el espacio continuo. Por lo tanto, es una constante en todas las transformaciones. Muy bien. Menciono una palabra en la transparencia número 1. ¿Recuerdan el esquema general de la topología algebraica, que es el que hemos venido siguiendo? Entonces voy a hacer un breve repaso. De los puentes de Kornberg aprendimos el esquema general de la topología algebraica, en donde tengo un objeto geométrico, tengo un invariante algebraico que resiste deformaciones y tengo una regla. Por ejemplo, el objeto geométrico es un campo vectorial, el objeto algebraico es la suma de los índices de sus ceros, resiste deformaciones, ahí hay una regla. Muy bien. Este fue el esquema general de la topología algebraica. Pero aquí dije, con suerte es un funtor. Hasta ahora no hemos construido funtores. Me tengo que decir que es un funtor. Pero todo lo que dije, todo lo que he dicho hasta la transparencia 16 se puede categorificar. Hasta ahora eran numeritos. ¿Cuál es la categorificación de un numerito? No puede decir varias cosas. Es un conjunto. Sí, si lo linearizo, la linearización de la categorificación de un numerito. Bueno, para empezar, debo decir brevemente que es una categoría. Una categoría es algo que es una cosa muy abstracta. Enormemente abstracta, la que se dio después de muchísima experiencia en matemáticas, pero la experiencia en la topología fue fundamental, absolutamente fundamental. Una categoría tiene objetos. Por ejemplo, la categoría de todos los conjuntos tiene por objetos todos los conjuntos. Y tiene flechas. Una flecha entre los conjuntos es una aplicación de conjuntos, función de conjuntos, bloqueo de conjuntos, no sé cómo lo llaman. O, por ejemplo, otra categoría. La categoría de grupos tiene por objetos todos los grupos. Y por flecha ya no son todos los mapeos, funciones de grupos, son los homomorfismos de grupos nada más. O por ejemplo, la categoría de espacios vectoriales, que tiene por objetos todos los espacios vectoriales. Y por flechas, solo las aplicaciones lineales, no todas las funciones continuas. O por ejemplo, la categoría que tiene por objetos todos los espacios topológicos. Y por morfismos tiene por flechas, morfismos tiene todas las aplicaciones continuas. Son ejemplos de categorías. Son cosas muy abstractas, son muy generales. Todos los grupos, ¿no? ¿Qué es eso? Pero podemos categorificar el teorema de Poincaré-Hopf de la siguiente manera. Tomar el conjunto de todos los espacios topológicos razonables. Ahí podemos tomar todas las variables y aplicaciones diferenciales. Si no quieren espacios topológicos, pueden tomar todas las variables diferenciales. ¿De acuerdo? Si no quieren tomar todos los espacios topológicos, puede ser una cosa muy extraña. En vez de todo, piensen todas las variables diferenciales, las cosas que vienen a dibujar. Todas son regulables, como ya vimos. Y esto, a cada variedad, le entrega un espacio vectorial, que es el espacio vectorial sobre los reales de la dimensión, el número de agujeros de dimensión n. Ahora veamos. Entonces, a un objeto geométrico, por ejemplo, una dosesfera, H2 le va a entregar el espacio vectorial R. Porque es el espacio vectorial real con dimensión. ¿Cuántas ollas de dimensión de este será? Es como que un S. Y de hecho, H1 de la dosesfera, de la esfera usual, H1, va a ser 0. Va a ser el espacio 0, porque es R a la dimensión de los hoyos de dimensión 1. Pero no tiene, está bien llenita en dimensión 1, no tiene agujeros así. Entonces es R a la 0, es 0. Pero algo que es fundamental y que tardó sorprendentemente mucho tiempo los matemáticos en percatarse, y que los físicos solo en el siglo XXI se están percatando, es que es extremadamente importante no solo qué le pasa a los objetos, a las variedades, sino también a las aplicaciones continuas que les pasa. Y resulta que el teorema es impresionante. La característica de hoy contaba
la suma alternada de los hoyos de dimensión 1, menos 2, más 3, menos 4, más 5, menos 6, al revés. Es menos 1, más 2, más 3, así. Era la suma alternada. Aquí estoy separando los hoyos por dimensiones. En realidad no importa, esto es cierto para la característica de hoyo también, pero es un poco más fácil de decir así. Esta idea se da en Merkel, que brillantemente se dio cuenta que lo que estaba diciendo con Karen, ella fue la primera que se dio cuenta de esto, que es que a las aplicaciones continuas se les asocia una aplicación lineal. Eso es un lineal. No solo a la variedad se le asocia un espacio vectorial, sino es fundamental que a las aplicaciones continuas se les asocia una aplicación lineal. Esto se llama funtorialidad y es absolutamente fundamental en la matemática contemporánea. Y la física ha empezado a aceptar estas ideas en realidad solo en el siglo XX. Ejemplo, aquí pues un círculo tiene un hoyo de dimensión R. Una esfera tiene un hoyo de... a un toro. ¿Cuántos hoyos de dimensión 1 tiene? Pues que como el que va así y el que va así. El que va así es uno, el que va... entonces es R2. Ahora, si tengo una aplicación del círculo, vamos a ver qué hace una aplicación del toro. Pues, ¿qué hace esto? 4 veces. La aplicación lineal es la matriz diagonal 1, 4. Pues porque dio una vuelta así y 4 así. Y la aplicación lineal puede ver eso. Entonces es muy importante qué le pasa a las aplicaciones continuas, no solo a los objetos. Pues este objeto le asoció R1, este le asoció R2, pero lo importante es que la matriz entre R y R2 en esa aplicación es esa matriz de 1, 4. Entonces eso se llama la funtorialidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con física contemporánea? Bueno, aquí podría argumentarlo en teorías menos polémicas, como por ejemplo el estudio de las singularidades de las ecuaciones de Einstein por Penrose y Hawking, que usó todas estas matemáticas y no es nada controversial, es perfectamente aceptado en la física contemporánea en la relatividad general. Sin embargo, mis propias investigaciones están en otro campo que es mucho más controversial como física que no como matemáticas. Matemáticas es un teorema, puede ser muy poco interesante, pero es correcto o incorrecto, más o menos. Ahora, esto es un poco más peligroso de lo que parece. Con un teorema suficientemente complicado es extremadamente difícil darse cuenta si es correcto o incorrecto. Hay un ejemplo espectacular en los últimos meses, años. Una conjetura muy importante que vemos que se llama la conjetura ABC. Y un extraordinario matemático japonés anunció y puso en internet una larga y sofisticada demostración de la conjetura ABC hace algunos años, creo que 2 o 3. Pues es la fecha que la gente no sabe si está bien o está mal. Pero nadie se atreve a decir que está mal y nadie se atreve a decir que está bien. Dada una demostración suficientemente sofisticada, puede ser extraordinariamente difícil saber si está bien o está mal. Y eso que filosóficamente la situación es un poco distinta. Esto ya lo había estudiado Kurt Gödel y tiene que ver con el problema P no igual a P, que es que en principio revisar una demostración es infinitamente más fácil que reproducir. Desde el punto de vista de la lógica clásica o la lógica del siglo XX, esto se puede enunciar como un teorema. Verificar que son rápidamente verificables, pero las demostraciones, pero prácticamente, o sea, la complejidad de la matemática está alta como se quiera. Es decir, es un teorema, podríamos decir, que es más fácil que hacer una demostración que producir. Sin embargo, algo muy extraño, que en la práctica cotidiana de la matemática, con frecuencia es más fácil que demostrar un teorema que leer la demostración. Y esto tiene que ver con el hecho de que los matemáticos no somos computadoras clásicas o máquinas de Turing, sino seres humanos. Y no funcionamos por medio de lenguajes formales infinitamente largos, cualquier demostración tomaría miles de páginas escritas en un lenguaje formal. Bueno, al principio matemática, ¿cuántas páginas requiere para resolver una suma igual a 2?
Bertrand Russell, White. Entonces, extrañamente, aunque este es un teorema matemático que realizaba una demostración mucho más sólida que posible, en la práctica cotidiana de la matemática, una vez que la gente da la idea esencial y dice el teorema es cierto, docenas de matemáticos lo pueden demostrar repetidamente. Se quitaron el bloqueo mental y empiezan a aparecer 5 demostraciones de teorema. Cada una, a veces la misma, pero a veces de ideas esencialmente distintas. Lo importante era saber que se podía demostrar. Todo eso es muy extraño. Y quería mencionar algo de esta extrañeza hoy, porque algo que no debemos perder de vista es la belleza y la extrañeza de la matemática, su misteriosa relación con el mundo natural, especialmente con la física. Estas son como faros en la noche de la navegación tan confusa que nos permiten guiarnos entre la medida. Una cita famosa de Hardy es: no hay lugar permanente en el mundo para las matemáticas feas. Esto es importante. Solo quería insistir en que, como el número de cosas que quiero es esencialmente infinito, y esto es imposible, porque todos, ya mencionamos los complejos, los diferenciales, todo el teorema, todo el análisis, todo el álgebra moderno abstracto, la geometría diferencial, bueno, ¿a qué hora está? Deben guiarse por algunos metapreceptos que los mantengan del lado del buen gusto, tan peligrosa como es esta frase. Deben perseverar en este lado del buen gusto, de la belleza. Muy bien. Entonces, bueno, en la física contemporánea, una de las influencias, ya mencioné la influencia de la relatividad general, otra de las influencias fundamentales ha sido la teoría de cuerdas, que si bien es una teoría enormemente polémica, como una teoría que trata de mantener una teoría de gravedad cuántica que unifique la mecánica cuántica y la teoría cuántica de campos y la relatividad general, es muy difícil y es muy polémico, para la evidencia experimental, hasta para los aspectos más sencillos como la supersimetría. Sin embargo, en defensa de esto, uno podría decir que ya ha encontrado sorprendentes aplicaciones en la física del Estados Unidos, donde estos modelos de cuerdas han ayudado a entender cosas pues, como bidimensionales, ¿no? Por medio de las principios de almacén, etc. Ya han encontrado aplicaciones inesperadas en la física, no es lo que se esperaba. Sin embargo, la idea de la teoría de cuerdas es que, pues, pasar de ese tipo de diagramas, que son gráficas, a este tipo de diagramas que son variedades de dimensión 2. Donde uno se imagina que la primera gráfica representa dos partículas que chocan y no sé qué pasa. Y la segunda son dos partículas, pero las partículas ahora son pequeñas cuerdas oscilando que se vuelven de pronto ya son una cuerda nada más. Entonces, aquí, estas dos cuerdas pasaron a ser una sola cuerda. Y luego se va dividiendo. Esa cuerda de pronto ya son dos cuerdas, y luego tres y luego cuatro. Y es un proceso de dispersión distinto de partículas, porque ahora toda la superficie es suave. Ya no existen estas singularidades que eran tan importantes para el cálculo de los diagramas de Feynman. Todo es suave. Es más relativista en el sentido de que no queda claro dónde se separaron las cuerdas. Si le muevo tantito hacia la superficie, pues ya se separaron aquí, pero si le muevo tantito acá, se separaron acá. Se separaron aquí o acá. No me queda muy bien. Ustedes me entienden. Es decir, ya no queda claro dónde se separaron, ya depende de cómo se estén mirando. Entonces es más relativista, mejorable, etc. Tiene sus ventajas, ha resultado un reto matemático monumental tratar de darle sentido. Y sin embargo, sus modelos más de juguete, más sencillos, más ingenuos, ya tienen matemáticas profundas y muy hermosas. Otra vez pueden mandarme un correo y les mando mi brote también.
Ya tendrán 2 minutos. Y bueno, aquí pues la idea es ver esto como una categoría y un punto, donde este dibujito de 2 cuerdas que se convierten en 4 cuerdas se vuelve una aplicación que hace R2 en R4, es decir, se vuelven los numeritos. Claro, mejor no tomar bases, pero tomen bases si quieren. Y hay un teorema. Ya el primer teorema de la teoría es espectacular. Y el teorema dice que es lo mismo tener una teoría de este tipo que un objeto matemático que se había estudiado en teoría de representación de grupos, que se llama. Otra cosa que tiene que estudiar: teoría de representación de grupos. Grupos, álgebra de Lie, que es un álgebra de grupos. Que es un objeto matemático que tiene un producto bilineal. Es un álgebra, es decir, que es un álgebra, es un espacio vectorial. 1, 2, tiene una multiplicación. Se pueden multiplicar estos vectores para dar otro vector. Esta multiplicación es bilineal, asociativa, conmutativa. 3 tiene un producto interno y es compatible con el producto a través de una traza. Cosas de álgebra lineal y álgebra que se estudian en teoría de representación de grupos. Fue una sorpresa para la definición más sencilla, que el modelo de juguete más insignificante ya estaba representado en el mundo de la matemática como un álgebra de probabilidades. Esto fue enormemente sorprendente. Y que la perspectiva, por ejemplo, la asociatividad, se convertía en un paso de una singularidad a través de la otra. O sea, ese tipo. Etcétera, etcétera. Aquí se utilizan sistemas dinámicos, teoría de Searle, teoría de superficies de Riemann, que es una extensión es el inicio de la geometría algebraica y una extensión del análisis complejo. Y este es otro curso que, si quieren entender estas teorías contemporáneas de la física matemática, tienen que estudiarlo con mucho cuidado. Geometría algebraica. Y bueno, si quieren, me equivoco, esta es la dirección de correo. Y esto es todo por el momento. Muchas gracias. Pues, ¿tienen alguna pregunta para hacerle a Ernesto? Perdón, sobre el último punto que dijiste, la asociatividad de las operaciones, ¿no tiene después problemas con la singularidad de los objetos que estás tratando? Pues se puede incorporar. No, en este caso no, porque estoy tomando un sistema cuántico bastante primitivo, es decir, se puede mostrar que es un número finito de grado de total. Pero si quisiéramos incorporar eso, se pueden poner cuerdas abiertas. Estos modelos se pueden ir volviendo más y más complicados. Tomé el caso absolutamente más sencillo de todos los posibles para ilustrar la situación, pero lo que dije es completamente correcto. En el caso de para lo que tú quieres, tenemos que incluir más objetos matemáticos encima, graduaciones, supersimetrías, cuerdas abiertas, y todo esto aparece en el libro que he publicitado, versiones de esto, y claro, otra vez en el siglo XXI en matemáticas, no del todo todavía en física, toda la herencia de la teoría de homotopía es muy importante en las estructuras. Pero no, lo que dije es completamente correcto y es el caso absolutamente más sencillo con uno de los puntos de grados de libertad. Debí decir sobre los números completos si quería una cosita un poco más cuántica y relativista, dije los números reales, pero bueno, estaba tratando solo de ilustrarles. Aquí creo que no, definitivamente no importa que no sea realmente. ¿Alguien más? Bueno, la última parte de su plática es a lo que me refiero. Usualmente en topología pues, se define una métrica. ¿En qué? En topología. En topología se define una métrica sobre qué. Exacto. Primero hay que mencionar en una topología tiene asociada una métrica. Usualmente eso lo menciona.
Así es. Pero como mencionaba Frobenius, inmediatamente pensé en la métrica de Frobenius, la norma de Frobenius también. Entonces, mi problema es, son cosas completamente diferentes. No están relacionadas con el juguete que ustedes decían. Más o menos. Si tomas ejemplos, hay dos versiones para el anillo de representación de un grupo de compacto o para el anillo de representación de un grupo finito, en donde lo que estás haciendo entra en contacto con esto. El ejemplo está trabajado en detalle en el libro. Y por otro lado, el ejemplo del que estabas hablando sí entra en contacto con esto. Es un poco abstracto porque tomas este objeto algebraico y produces una teoría topológica de este objeto algebraico que tiene su interpretación física si lo piensas un poco, como hacer una teoría de calibración o gauge, o Norman como lo llaman, un gauge theory muy sencillo. Y este gauge theory muy sencillo incorpora el ejemplo que estás hablando. Bien. Pero... Y ahí estaría la norma de Frobenius. Sí. Es un ejemplo de un gauge theory especialmente sencillo. Los físicos con frecuencia se ven motivados a considerar ejemplos de una complejidad que a los matemáticos les lleva años formalizar. Ellos tienen la ventaja de no tener que formalizarlo del todo, entonces pueden avanzar con cierta rapidez. No sin errores a veces. Tanto como aciertan con éxitos espectaculares, también se equivocan monumentalmente, porque el no hacer rigurosas las cosas tiene sus riesgos. Pero es un quita y da que es muy benéfico para ambas disciplinas. Gracias. ¿Cómo es que la teoría sabe los instrumentos topológicos de estas teorías topológicas? ¿Es una generalización de este Montareco? La charla anterior hace contacto con esta charla en que yo hablé de teorías de dimensión 1 más 1, que son extraordinariamente sencillas. Pues acabo de decir que en cierto sentido son álgebras de Frobenius, claro, no pueden complicarlas. Sin embargo, en la charla de Jacob, esta cosa es de dimensión 3, no de dimensión 2. Y relacionándolo con la pregunta que hacía sobre teorías de Floer, esta cosa en ese caso es de dimensión 4. Y como crece la dimensión se vuelve más y más y más difícil producir tanto física como matemática rigurosamente estos ejemplos. Se vuelve una dificultad más y más fundamental. Thomson, por ejemplo, tiene un librito de teoría de Floer, entonces es de dimensión 4, y no logra construir la teoría topológica completa. Sin embargo, lo inspira la estructura formal que debería tener para los enunciados y los teoremas que obtiene. Pero no es que logre obtener la teoría topológica completa a través de la teoría de Floer. En el caso de dimensión 3, sí hay teorías topológicas completas, y sin embargo la combinación permanece. Con Selig ya las estudiaba, y son los famosos funtores modulares que contienen toda la información. Pero nada, así que yo sepa que lo puedan escribir con todo lo que va a calcular, muy bien. Me parece que tienen mucha información, muy complicado escribir estas cosas. No sé cuál es el estado delante de escribir los funtores modulares y todo eso, pero estoy seguro de que hay muchísimas preguntas en esta dirección. En dimensión 2, la situación es bastante más sencilla, pero entonces ahí uno quiere incorporar las estructuras conformes y ya en ese momento ya se vuelve tan complicado que también hay docenas de cosas que podemos escribir, pero que son los conforming factors y todas estas cosas, pero hay muchísimas que permanecen como área de estudio muy y más ahora con los trabajadores y el campo. Hay modelos cada vez más sofisticados. Y los matemáticos ni siquiera pueden producir modelos con una dinámica suficiente. Son cosas muy sencillas como producir y cosas por el estilo. Entonces, sin embargo, es un concepto que puede unificar muchos y motivar muchos trabajos matemáticos que parecen muy disímiles. Uno puede empezar a ver conexiones entre estos conceptos, incluso a nivel heurístico de estas teorías. Entonces, es algo que vale la pena pensar. Oye, Ernesto, una pregunta. Ahí en dimensión 3, en lugar de círculos, ¿qué serían superficies las orillas? Y así? Sí, serían unas superficies. Y así te vas. Bueno, simplemente tomo una esfera S3, tomo un nudo, tomo un llano, tomo una
densidad tubular, quítalo, esto te da un toro como frontera y te da una variedad porque tiene una estructura complicada, que es un coordismo entre el toro y el vacío. Y la estructura de esta tres variedad que ya tiene mucha información sobre el mundo, ¿no? Y bueno, y la puedes meter en uno de estos funtores de esa variedad. Esa es la idea inicial. Claro que otra vez, ya el concepto del funtor nulo es uno de tratar de organizar esta información en algo categórico que se pueda generalizar un poco más, ¿no? Y dar este tipo de objetos aplicados organizados. Pero tiene sus enormes utilidades. Hay otro monstruo que queremos poner. A ver, Sería interesado que aborden estos temas, por ejemplo, representaciones de grupos. Esto lo tengo que preguntar con Efraín, porque yo no sé el programa. Estudié en la Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, y luego hice mi maestría y doctorado en la Universidad de Stanford, y la verdad, no conozco el programa aquí. Pero supongo que es como el de todo el mundo, más o menos. Todos los programas de matemáticas en todo el mundo son similares. Quizá que estresaríamos, como se dice ahora, insistiríamos en que las relaciones con la física son extremadamente fructíferas para pensar en matemáticas y en que hay un camino continuo desde el álgebra, el análisis complejo, la integral diferencial, las ecuaciones diferenciales y la topología. Y todas estas cosas están muy íntimamente relacionadas con otra y con la física. Entonces, pues, mantener una actitud muy abierta, ¿no? De mucha inclusión, ¿no? Tanto reversiones, es extremadamente conveniente, ¿no? Y esta es el concurso de ensayo matemático para estudiantes de licenciatura, el 30 de junio es la fecha de cierre, puede que los motive un poco. Entonces, pues, entren a la revista es extraordinaria, universo.net. Vean todos los números anteriores, ¿no? Tenemos muchos artículos muy interesantes, a su nivel todos, prácticamente. Entonces, ampliamente recomendable. Y bueno, ahí también la liga, ¿no? Entonces, y sigan en Facebook a universo.net. Eso es todo.